Y hoy hablaremos de la palabra fe. Muchos dicen, no tengo fe o me falta la fe. O algunos dicen, tengo tanta fe que todo me resulta. Veamos lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según la definición que nos da la Biblia, hay tres aspectos básicos que nos definen este vocablo. Número 1, certeza, firme, seguridad, confianza, algo que no cambia. Esta firme certeza debe estar fundamentada sobre una base firme y segura. La misma palabra que se utiliza en el texto original griego describiendo la certeza es la que se utiliza para describir la realidad y la veracidad de Dios. Única base inconmovible para nuestra fe. Deberíamos preguntarnos entonces sobre qué o quién o qué fundamento está nuestra fe. ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Número 2. Dice la convicción de lo que se espera. Si la base sobre la cual edificamos nuestra fe es la correcta, entonces, ¿qué es lo que esperamos? No son meras ilusiones, ideas o conjeturas, sino algo concreto, algo real. Son realidades que esperamos porque están fundamentadas en la palabra de Dios, que no puede dejar de cumplirse porque la palabra de Dios es una palabra infalible, que lo que Dios determina y dice, eso se cumple. Número 3. La convicción de lo que no se ve. Convicción. En otras palabras, la prueba convincente o evidencia de lo que no vemos. Es decir, si la fe que Dios nos ha dado está fundamentada sobre Él, teniendo la firme seguridad de que cumplirá su promesa, tendremos la prueba o evidencia de aquello que esperamos, pero que hoy no vemos, que no se ha hecho realidad, pero que lo esperamos porque tenemos la plena certeza, la plena convicción y seguridad de que lo veremos, de que lo obtendremos. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por eso es que, amados hermanos, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9,
que por la fe somos salvos, porque tenemos la plena certeza, la plena seguridad en Jesús, que es el que nos da la salvación. Por fe se llevaron a cabo grandes hazañas, grandes milagros, a tal punto que Dios dice que Abraham es el padre de la fe, porque le creyó a Dios, porque esperó y confió en Dios, porque tenía la plena seguridad y certeza de lo que esperaba en la promesa de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice, sin fe es imposible que podamos agradarle. No podemos agradar a Dios si no confiamos en Él, si no tenemos la certeza y la seguridad en ese Dios poderoso, en ese Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, en ese Dios que nos ha creado y que ha hecho todo el universo, todo lo que existe. La fe no es pasiva. Veamos qué hicieron cada uno de aquellos hombres de la fe. En el versículo 4 dice, Abel ofreció excelente sacrificio porque le creyó a Dios, porque tenía la plena convicción y la plena confianza en Dios, que lo veía, que lo escuchaba, en ese Dios de justicia. En el versículo 7 dice la Biblia que Noé preparó un arca, obedeció a Dios y tenía la plena confianza y seguridad en la palabra que Dios le había dicho, que iba a haber un diluvio, que iba a llover, cuando él nunca había visto llover. Porque la Biblia dice que antes del diluvio, dice que en la noche caía el rocío de la noche y regaba todo lo que es las plantas y subía un vapor de humedad que llegaba hasta la raíz de los árboles para que los árboles se mantuviesen con vida, verdes, florecientes y dieran fruto. En el versículo 8, Abraham obedeció siendo llamado. Dios le dijo a Abraham, deja a tus padres y a tu parentela y vete a un lugar que yo te doy a dar. Vete a un lugar que yo te voy a preparar. Abraham creyó en Dios y no dudó en dejar su parentela, viajar con su esposa y su sobrino a un lugar que no conocía, pero que por una promesa de Dios, él sabía que la iba a obtener. Abraham habitó como extranjero, dice la Biblia en el versículo 9. Habitó como un extranjero en Egipto y donde quiera que él iba, era bendecido. Dios lo acompañaba, lo protegía y lo bendecía. Abraham obedeció siendo llamado. Abraham habitó como extranjero.
Y Sara, su esposa, recibió fuerza para concebir un hijo de la promesa que Dios le había dicho por medio de los ángeles, que iba a tener descendencia, una mujer de 100 años. Y ella muchas veces se reía y decía, ¿cómo es posible si yo no tuve hijos cuando estaba joven? ¿Cómo puedo tener un hijo hoy que estoy vieja? Pero le creyó a Dios y Dios hizo que la esterilidad de Sara se convirtiera en una fertilidad y tuviera un hijo, a pesar de que ellos eran una pareja de edad muy avanzada. Abraham ofreció a Isaac y no dudó porque creyó en que Dios siempre tenía la respuesta para todo. José mencionó la salida de Israel. Él sabía que ese pueblo que había llegado de Canaán, su familia, sus padres, con toda su familia, no iba a permanecer todo el tiempo en Egipto, que iba a regresar a la tierra prometida. Y creyó y sabía que él también iba a llegar a la tierra prometida. Por eso les dijo a sus parientes que cuando salieran de Egipto llevaran su cuerpo y su familia para enterrarlo en el lugar donde estaba su padre, su abuelo Abraham. Moisés fue escondido porque había un propósito en él, para cumplirse la palabra de Dios, que Dios iba a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios por medio de Moisés. Y Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, a ser un príncipe egipcio. Moisés llevaba la sangre hebrea. Él sabía que Dios tenía un propósito y que tenía que cumplir ese propósito en su vida. Y Moisés dejó a Egipto y se fue por el desierto. Pero Dios ya tenía el propósito de preparar a Moisés por el desierto para luego traerlo para que pudiese liberar a su pueblo. Aquí vemos que por la fe que hicieron muchas cosas, y nosotros también por la fe debemos andar y amando y perdonando a los que nos aman. Para mencionar solo un ejemplo, número 1, la esperanza del creyente. A menudo se confunden. En la Biblia son mencionados como 3 conceptos distintos. Y veamos cuáles son esos 3 conceptos. ¿Cuáles son las diferencias?